En este tutorial aprenderemos a utilizar o a insertar herramientas del grupo texto desde la ficha insertar. Para ello, en primer lugar, por ejemplo, vamos a insertar una portada. La portada ya habíamos visto cómo insertarla desde tutoriales anteriores. Voy a insertar una portada donde por defecto pues deberíamos de llenar los campos que nos aparecen. Por ejemplo, acá nos pide la fecha. Vamos a insertar la fecha. Vamos a insertar un subtítulo. Vamos a venir acá, ya nos aparece en este caso el nombre del autor, que fue el que colocamos dentro de el pie de página. Vamos a colocar aquí el nombre de la empresa. Muy bien. ¿Qué pasa si necesito insertar más datos a mi portada? Pero ya no tengo no tengo dónde insertarlos, ¿verdad? Ya llené los campos que me aparecían como por defecto. Yo puedo venir y seleccionar la opción de cuadro de texto. Un cuadro de texto pues va a ser un objeto que yo puedo insertar dentro de mi documento que me va a servir para agregar texto en diferentes ubicaciones dentro de mi documento. Por ejemplo, puedo ingresar un cuadro de texto como barra lateral, puedo ingresar un cuadro de texto simple o en su defecto puedo seleccionar la opción dibujar cuadro de texto. Selecciono la opción dibujar cuadro de texto y por ejemplo yo deseo ingresar texto en esta parte de acá abajo. ¿Para qué me va a servir este texto o este cuadro de texto? Para agregar más información que no me aparezca por defecto, en este caso en mi portada, pero en realidad lo puedo agregar en cualquier parte de mi documento. Este ya es un objeto, yo puedo venir y realizar edición sobre él. Por ejemplo, puedo agregar mi clave, mi número de carnet y otros datos que sean relevantes a lo que yo necesite dentro de mi documento de texto. Luego de eso, pues también puedo venir, seleccionar el texto, modificarlo para darle un tipo de letra, un tamaño, y luego pues ya cuando salgo voy a ver que tengo el cuadro marcado. Si yo no quiero que se vea ese cuadro, puedo realizar edición sobre él. ¿Qué edición puedo realizar sobre él? Para ello pues voy a herramientas de dibujo, en la ficha formato, voy al relleno de la forma y le voy a decir que lo quiero sin relleno, y al contorno también le voy a decir que lo quiero sin contorno. Y entonces cuando yo ya salgo del cuadro de texto, voy a poder darme cuenta de que ya no me aparece el contorno del cuadro de texto. Y con esto pues yo ya asumo que ese contenido pertenece a mi portada. En este caso, otra de las ventajas que me da el cuadro de texto, que yo lo puedo mover dentro de mi documento a cualquier ubicación, sin necesidad de estar alterando la información que ya encuentro plasmada dentro del mismo documento. También tengo dentro de las herramientas de la ficha de texto, tengo la opción de la letra capital. La letra capital es la letra que me va a servir para distinguirla como más grande dentro de un párrafo. Tengo dos tipos de letra capital. La puedo colocar en el texto o en el margen. Por ejemplo, voy a seleccionar el segundo párrafo de mi primera hoja y le voy a agregar una letra capital a este segundo párrafo. Para agregar una letra capital, pues voy al grupo texto de la ficha insertar, busco letra capital y en este caso voy a seleccionar en texto. ¿Qué sucedió? Que la primera letra del párrafo se hizo más grande que todas las demás. Yo puedo modificar esa letra capital para que cuando yo lo necesite pues tenga un tamaño diferente o para que también tenga un tipo de letra diferente. En este caso yo voy a seleccionar la opción en letra capital, opciones de letra capital. Le doy un clic, me abre un cuadro de diálogo donde yo puedo seleccionar qué tipo de letra capital voy a utilizar, si es en texto o en el margen, y puedo seleccionar un tipo de letra diferente. En la opción fuente vengo y selecciono el tipo de letra que yo voy a necesitar. En este caso voy a seleccionar la letra tipo Comic Sans. Vamos a buscarla nuevamente. Buscamos el tipo de letra Comic Sans. Vamos a ver por acá, la tenemos.
La seleccionamos, luego abajo nos pregunta cuántas líneas va a ocupar nuestra letra capital, por defecto está en 3, yo le puedo decir que ocupe 5 líneas y por último le doy un clic en aceptar. Automáticamente le coloca ese tipo de letra y le pone el tamaño según las líneas que nosotros hayamos seleccionadas. Y ese sería el siguiente tipo de herramienta de texto que nosotros podemos insertar dentro de nuestro documento. Por último, ¿qué tipo de herramienta de texto también podemos agregar? En este caso vamos a ir a un tipo de herramienta de texto muy utilizado en versiones anteriores de Microsoft Word, que es el tipo de letra o el tipo de texto WordArt. Para ello pues ubicamos dentro de la ficha insertar en el grupo texto la herramienta WordArt. Cuando le damos un clic nos aparecen los diferentes estilos de WordArt que nosotros podemos seleccionar. Por ejemplo, yo voy a seleccionar este que está por acá. Al posicionarme me da el nombre, relleno degradado azul, color énfasis 5 con reflejo. Le doy un clic y ya me da el espacio para ingresar el texto. Vengo acá y voy a ingresar el texto que yo quiero ver dentro de este WordArt. Pareciera que fuera un texto normal, pero en realidad pues es un objeto porque yo lo puedo mover dentro de mi documento y aparte de moverlo puedo hacer algunas modificaciones dentro de él. Lo voy a seleccionar, voy a cambiar el tipo de letra, voy a cambiar el tamaño y luego de eso en la ficha formato que se habilita en herramientas de dibujo puedo modificar la forma de verlo. En este caso, por ejemplo, puedo cambiar en la parte de estilos de WordArt, efectos de WordArt. Vengo acá, puedo agregarle un tipo de sombra, puedo agregarle un tipo de reflejo, puedo agregarle iluminación, por ejemplo, le voy a poner una iluminación color verde. Vean cómo va cambiando mi estilo o mi texto de WordArt. Vamos a seguir ahí en la parte de efectos. Vamos a bisel. En bisel le vamos a agregar un efecto de bisel, que en este caso sería como resaltar el texto. Tenemos diferentes tipos de bisel que nosotros podemos ir seleccionando, ¿verdad? Diagonal, recorte, el tipo de bisel convexo redondo, varios tipos que nosotros podemos definir. Voy a dejar el tipo recorte. Y voy a ver que automáticamente va cambiando el efecto de mi texto en el formato WordArt. Por último, dentro de los efectos tengo un giro 3D y yo puedo venir y girar ese texto para que tenga un aspecto diferente. ¿Qué más le puedo agregar? Dentro de los efectos, por ejemplo, también tengo una transformación. En versiones anteriores de Microsoft Word, nosotros seleccionábamos desde WordArt de una vez la transformación o el tipo de WordArt que íbamos a tener. Aquí lo tenemos que modificar desde los efectos. Y aquí pues nosotros ya podemos venir y seleccionar el tipo de efecto o la transformación que va a tener nuestro texto. Y por ejemplo lo vamos a dejar de esta forma y entonces vean cómo el texto pudo cambiarse, pero esto se hizo a través de la inserción del texto o del tipo de texto WordArt o la herramienta de texto que nos permite realizar estas modificaciones. Y estas principalmente serían las herramientas de texto que nos permite Microsoft Word a través de la ficha insertar con el fin de mejorar la presentación de nuestro documento.